pueblo. Y como Dios inició con Adán y lo creó y le dijo fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sean los mayordomos, sojuzgar en la tierra. Todo es de ustedes. Dios es el dueño, pero Dios delega la autoridad a nosotros. Luego, en el tiempo de Noé, vimos cómo la humanidad se había completamente apartado de Dios y cómo la humanidad causó un gran dolor en el corazón de Dios y Dios dio tiempo para que se arrepintiera. El hombre no se arrepintió y Dios mandó el diluvio. Dios comenzó de nuevo con Noé y le dijo al salir del arca, fructificad y multiplicaos. Luego, otra vez la humanidad se apartó, hizo una torre de Babel en Génesis 11, tratando de edificar una torre. Esto es la expresión del humanismo, que el hombre puede solo, por sus propios méritos y sus propias fuerzas, lograr las cosas, llegar a Dios, ser bueno, etc. Entonces Dios vio lo que estaban haciendo y Dios descendió, confundió el lenguaje. Pero Dios tomó a Abraham y Dios dijo a Abraham lo mismo: de ti haré una nación grande. Voy a querer un pueblo, quiero una iglesia. Y esta clase, en todos los martes que voy a estar dando clases, de alguna manera está enfocado en sembrar iglesias. Y yo quise comenzar con el sueño de Dios de ver a través de todos los siglos, a través de toda la Biblia, cómo Dios siempre ha querido tener un pueblo. Y hasta la fecha Dios desea tener un pueblo. Entonces, en el tiempo de Abraham, Dios se lo prometió a Abraham. Dios le dice, de ti haré una nación grande. Y Dios comenzó con él, le dio en su vejez un hijo, Isaac. Isaac creció, Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y la bendición vino sobre Jacob porque él la procuró, la buscó. Esaú la menospreció. Y de Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Y los 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel. Y Israel fue el pueblo de Dios. Y comenzó a crecer en los tiempos de hambre. Tuvieron que descender a Egipto por comida. Se quedaron en Egipto y allí fueron después convertidos en esclavos. Vimos hace 8 días acerca de Moisés. Vimos cómo Moisés sacó el pueblo y en el desierto Dios le propuso al pueblo de Israel ser su tesoro especial sobre todos los pueblos, sobre toda la tierra, porque Dios dice, mía es toda la tierra. Luego vemos cómo el pueblo de Dios nuevamente se aparta de Dios en los tiempos de Samuel y pide un rey. Y Dios le dice a Samuel en 1 de Samuel capítulo 8, escucha su voz y ponles un rey. Y entonces ellos tuvieron reyes y algunos reyes fueron buenos y llevaron el pueblo en camino de Dios, pero otros no. Otros reyes, como el rey Acab, fue un rey malo que llenó Israel de idolatría. Y así fue el pueblo de Dios.
en el Antiguo Testamento. Y llegamos aquí a capítulo 2 de Jeremías, donde estuvimos viendo hace 8 días de cómo Dios dice en capítulo 2, verso 13, 2 males ha hecho mi pueblo. Cuando leen la Biblia de aquí en adelante, fíjate, ponle atención cuando habla de mi pueblo o del pueblo de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Israel es simbólico de la iglesia. En el Nuevo Testamento, nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Y el primer mal fue que le dejaron a Dios. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dios es la fuente de nuestra vida. Él es nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro aliento. Él es el pan de vida. Él es el buen pastor. Él nos da la razón de vivir. En Él somos cumplidos, en Él somos contentos, en Él somos satisfechos, en Él tenemos todo. Pero cuando la persona deja a Dios, la persona comienza a secarse, la persona trata de llenar ese hueco que solo Dios puede llenar. Y el segundo mal es que cuando la gente no tiene a Dios, cava para sí cisternas, pero son cisternas que no tienen agua. Cuando la gente busca llenarse con dinero, no sé, con bienes, con otras cosas que toman el lugar de Dios, entonces son 2 males que Dios dice en el tiempo de Jeremías que su pueblo hizo. Y Jeremías tiene mucho que decir acerca del pueblo de Dios. Jeremías también habla de la idolatría, de cómo el pueblo de Dios fue infiel y lo compara a un matrimonio, ¿verdad? Que Dios siempre fue fiel hacia su pueblo, pero su pueblo tomó otros dioses y fue infiel y se enamoró de otros dioses, siguió en pos de otros dioses. Entonces Jeremías comienza a profetizar de que si el pueblo de Dios no se arrepiente, pues que Dios los iba a dejar entrar en Babilonia, en cautiverio. Y esto sucedió. Jeremías lo profetiza y hubo falsos profetas que profetizaron que esto nunca iba a pasar. Y esto era lo que el pueblo quería escuchar. El pueblo quería la bendición de Dios sin obedecer a Dios. Entonces, cuando Jeremías les comentó de que iban a ser llevados a Babilonia, se preocuparon y ellos buscaron profetas, pero fueron profetas falsos, que les profetizara lo que ellos mismos querían escuchar. Entonces el pueblo fue llevado a cautiverio por 70 años. Pero en este tiempo, Jeremías profetiza en capítulo 31 de Jeremías. Vamos a Jeremías 31. En capítulo 30 en mi Biblia, no sé cómo viene en tu Biblia, pero en tu Biblia, en mi Biblia dice, Dios promete que los cautivos volverán. Es el encabezado arriba de capítulo 30.
Entonces, en este tiempo, Jeremías profetiza que el pueblo, que Dios iba a hacer algo nuevo con el pueblo de Dios. Y todo capítulo, parte del capítulo 30 y casi todo del capítulo 31 es la profecía acerca del nuevo pacto. Y muchas de las profecías que vemos en la Biblia fueron cumplidos dos veces. Fueron cumplidos en el Antiguo Testamento en relación con la historia de Israel en ese momento en que estaban viviendo, pero son cumplidos en el Nuevo Testamento a través de Cristo y su iglesia. Hay muchas profecías que tienen dos cumplimientos. Y si quieren en otra clase podemos ver, pero esto no es tanto el tema de hoy. Pero este pueblo, Jeremías profetiza un nuevo tiempo, un tiempo de libertad. Y esto sucedió porque el pueblo regresó de cautiverio a su pueblo, a su tierra, a Israel. Y en el capítulo 31, Jeremías profetiza, por ejemplo, en el verso 27, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de semiente de hombre y de semiente de animal. Y así como tuvieron que arrancar y derribar, trastornar, perder, etc. Verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dios dice, yo fui un marido y ustedes fueron como mi esposa. En el Nuevo Testamento es el mismo concepto. Cristo es el esposo de la iglesia y nosotros somos como su esposa. Dios es el Padre y somos sus hijos. Dios es el Rey y somos sus ciudadanos y sus siervos, sus hijos. Entonces Jeremías comienza a profetizar este nuevo tiempo que va a suceder en Cristo. Y me hace recordar del domingo que prediqué de que Dios dio a su pueblo la ley. La ley fue un regalo en su momento, pero Cristo en su persona es un regalo muchísimo mayor y muchísimo mejor. Entonces, aquí Jeremías profetiza de este nuevo pacto que Dios va a hacer con su pueblo. A pesar de que su pueblo fue infiel, Dios sigue con el sueño de tener ese pueblo. Entonces, todo esto aquí en Jeremías lo está diciendo, porque verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Lo que Dios siempre, siempre, siempre ha querido, tener un pueblo, ¿verdad?
Y Dios dice aquí en el verso 34, no enseñará ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, oye tú, conoce a Jehová, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque dice, todos me van a conocer. Es como en una familia cuando el papá conoce a todos los hijos. El papá es amigo de todos los hijos. Y así Dios desea ser amigo con cada uno de nosotros. Dios desea ser, se puede decir, íntimo con cada uno de nosotros. Dios quiere compartir sus secretos con cada uno de nosotros. Qué raro sería en una familia que toda la familia está sentado en la mesa y, y uno de los hijos no conoce nada de su papá. Sin embargo, él tiene años en la familia y cuando él quiere un pan, él le dice a su hermano mayor o su hermana, oye, dile a papá que me da un pan, que me dé un pan, dile a papá que necesito que me compre zapatos. Entonces, Dios no desea esto. Eh, Dios desea tener una relación con nosotros. Cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia que Dios venía y caminaba con Adán todas las tardes, practicaba con él. Y yo no puedo practicar y ser amigo íntimo de todo el mundo. Yo quisiera, pero yo tengo límites. Tú también tienes límites. Cristo no pudo, como ser humano, él escogió 12, porque él sabe que una amistad requiere tiempo y es como el dicho que dice, el que agarra mucho, poco aprieta. Entonces, pero Dios sí, Dios puede agarrar mucho y puede apretar todo, ¿sí? Y Dios puede tener muchos hijos y puede conocer a cada hijo. Y Dios, como Él es todopoderoso y omnisciente, Él puede tener una relación íntima, estrecha, viva, poderosa, verdadera con cada uno de nosotros. Así que lo que Jeremías está diciendo de ese nuevo pacto era diferente. ¿Se acuerdan en Éxodo cuando Moisés sube al monte y el pueblo vio que Moisés subía, vio que Jehová descendió en el monte Sión? ¿Se acuerdan? Es Éxodo 19 y la última parte. Y dice allí que el monte temblaba y que el monte, que había una densa nube y que había relámpagos y truenos. Y el pueblo se espantó, el pueblo no quiso acercarse a Dios. Y el pueblo dijo, Moisés, tú vas, porque la presencia de Dios nos espanta, nos atemoriza. Tú vas y te acercas a Dios y luego vienes y nos dices qué fue lo que Dios te dijo. Y eso fue mucho la manera de Dios en el Antiguo Testamento. Dios hablaba a los profetas, Dios hablaba a los intercesores, a veces Dios hablaba a los reyes, a los líderes, a los jueces, y luego ellos venían y comunicaban al pueblo la palabra de Dios, como Moisés que sube a la montaña y Dios le da los 10 mandamientos. Y el trabajo de Moisés era llevar la palabra a su pueblo. Pero en el nuevo pacto, Dios habla a cada uno de nosotros. Como quiera necesitamos iglesias, necesitamos pastores, necesitamos líderes y mentores, pero Dios desea tener esa relación personal con cada uno de nosotros.
Y así hay muchas historias en el Antiguo Testamento donde habla del amor de Dios para con su pueblo. Otro profeta fue el profeta Oseas. Si no has tomado el tiempo de leer el libro de Oseas, léelo. Es como 13 capítulos, 14 capítulos así. Pero mientras que abarca otros temas también, el tema principal de Oseas, que era un profeta de Dios, Dios le dice a Oseas, quiero que vayas y tomes una mujer fornicaria. Quiero que tomes esa mujer por esposa, que te cases con ella y que ustedes pueden procrear hijos. Y dice, porque así como Israel me es infiel, tú vas a vivir el rechazo, el abandono y el dolor que yo y la tristeza que yo he vivido con mi pueblo. Entonces Oseas va y toma a su esposa Gomer. Y Gomer era pues una ramera y ella era una mujer hermosa. Era una hermosa mujer y una joven. Y Gomer se casa con Oseas y completamente un yugo desigual. Y Oseas cumple, así como Dios siempre ha cumplido con su pueblo. Oseas cumple y le ama a su esposa, le da su pan, le da el techo, le da su aceite, le da todo lo que ella necesita. Y después de tener 3 hijos, ella abandona a su esposo y va tras otros amores y va tras otros hombres y muestra infidelidad. Pasa el tiempo y ella llega a ser más grande y ya no es tan guapa como en su juventud. ¿Sabes? La Biblia dice de la mujer virtuosa, hay una frase que dice que vana es la gracia y que la hermosura es temporal. Pero dice la mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Entonces sucede en el tiempo de Gomer, que se va envejeciendo y su hermosura física disminuyó y ella llegó a ser una esclava. Está en la tabla de los esclavos y está siendo vendida. Y Dios vuelve a hablar a su profeta, a su hombre, Oseas. Y le dice, Oseas, quiero que vuelvas a comprar a Gomer. Quiero que pagues un precio por ella, aunque ella no merece, aunque ella ha sido infiel, aunque ella ha sido mala. Quiero que vayas y que la rescates y que la redimes y que te vuelves a enamorar de ella y que la traigas a tu casa. Y en el capítulo 3, Oseas lo hace. Él va y busca a Gomer, paga el precio de su rescate. Es sorprendente para ella. Ella piensa y dice, bueno, siendo como he sido, ¿cómo es posible que tú me ames? ¿Cómo es posible que tú me des una segunda oportunidad? Pero Oseas le dice, yo te he redimido, yo te he comprado, tú vas a ser mía. Solamente y exclusivamente vas a ser mi esposa. Y con eso ella se calmó, se enderezó, se enamoró de él y vivieron juntos en santo y bendecido matrimonio de ahí en adelante. Pero es una historia
que así como en el caso de Jeremías, que nos muestra este impulso de Dios, este sueño de Dios de tener un pueblo. Entonces así vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Este estudio que les estoy dando es como pasar el Antiguo Testamento, pero en un avión, en un helicóptero, y ver varias historias brevemente desde arriba, ¿verdad? Estamos pasando a lo largo del Antiguo Testamento y vemos como una y otra vez Dios quiere un pueblo, Dios quiere un pueblo, Dios quiere un pueblo. Entonces llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, una de las primeras cosas que vemos es la historia de Juan el Bautista. Y el ángel visita a, a su papá un día que él entra al templo, a Zacarías. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 1, es donde encontramos esta historia. Y miramos en el verso 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Ahora, la Biblia dice que ellos eran de edad avanzada y que ellos eran una pareja estéril y que ellos eran justos delante de Dios. Pero, y su anhelo y su sueño era tener un bebé y nunca lo tuvieron. Y saben una cosa, cuando nuestro sueño no se cumple, entrégalo a Dios, entreguémoslo a Dios, porque probablemente el sueño de Dios se va a cumplir en nuestra vida, pero a la vez nuestros sueños se cumplen. Y el sueño de Dios era tener un profeta que pudiera profetizar la venida de Cristo Jesús. Y el profeta de ellos era tener un hijo. Entonces Dios les dice, ¿saben qué? Su oración ha sido oída. ¿Ustedes quieren tener un hijo? Yo quiero tener un profeta. Vamos a hacer un trabajo juntos y vamos a cumplir dos sueños. El sueño mío de tener un profeta y el sueño de ustedes de tener un hijo. En Dios sus sueños se cumplirán. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, verso 13, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. ¿Por qué? Pues es el sueño que se va a cumplir. Y muchos se regocijarán en su nacimiento porque van a decir, wow, no sé, tú tienes 85 años y tu esposa es estéril y tiene 75 años y es mamá, wow, y se van a regocijar. Y luego dice el verso 15, es el lado espiritual. Y dice, porque Él será grande delante de Dios. Y todos debemos de tener el sueño de agradar a Dios y el deseo de, tal vez no somos grandes delante del mundo, tal vez no somos grandes en el mundo o en la escuela o no sé, ¿verdad? Ante los ojos
de las personas mundanas, pero donde realmente cuenta es que seamos agradables a Dios, ¿verdad? Nuestro estilo de vida, nuestra entrega a Dios, nuestro comportamiento, nuestro deseo y nuestra vida que sea agradable a Dios. Entonces Juan dice, será grande delante de Dios. Dice, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y cuando nosotros primero somos grandes ante Dios y somos convertidos nosotros ante Dios, podemos entonces ser un instrumento para que otros también sean convertidos a Dios. Podemos ser un instrumento usados en la mano de Dios. Y el 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces allí está embarcando varias cosas que va a tener el ministerio de Juan el Bautista, va a tener esa característica, va a tener el espíritu y poder de Elías. Y Elías confrontó a los profetas de Baal, confrontó al pueblo de Dios cuando estaba apartado en el tiempo de Acab y Jezabel. Y dijo, si Jehová es Dios, sírvenlo. Y si Baal es Dios, pues sirven a Baal. Pero vamos a ver quién es Dios. Y dijo, vamos a llamar fuego del cielo, a ver cuál Dios responda con fuego. Y el espíritu de Elías es el espíritu que confronta la idolatría. Entonces, es el espíritu profético que confronta la maldad. Y Juan el Bautista confrontó a los fariseos, confrontó al pueblo de Dios, a Israel. Y él preparó el camino para que Cristo Jesús llegara. Y el verso 17, la última frase es demasiado clave. Míralo. Dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí Dios está dando la promesa a Zacarías, ¿verdad? De que va a tener un hijo y lo que va a ser su vida. Y le dice, ese hijo es muy especial y él va a confrontar a Israel y muchos se van a convertir a Dios. Y su ministerio va a ser para preparar un pueblo bien dispuesto. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos el ministerio de Juan el Bautista y también el ministerio después, justo después de él, llega Cristo. Cristo comienza su ministerio, comienza a predicar, comienza a hacer sus milagros, escoge sus discípulos y Cristo fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, pero Cristo tenía en su corazón todas las naciones del mundo, todas las naciones del mundo.
todos los pueblos del mundo. Vamos a mirar en Juan, capítulo 10, verso 16. Esta es la parte donde Jesús está hablando de que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en esa parte Jesús dice que Él pone su vida por las ovejas, el verso 15 al final. Y pongo mi vida por las ovejas. Pero él había dicho una y otra vez que él era enviado a las ovejas perdidas de Israel. Pero el verso 16, él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles son esas otras ovejas? Bueno, son los gentiles, son nosotros. Jesús dice, yo soy enviado a los judíos, a los descendientes de Abraham según la carne, a las ovejas perdidas de Israel. Pero cuando Cristo muere en la cruz, Él muere como una ofrenda por toda la humanidad. Dice en 1 de Juan que Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solo de nuestros pecados, sino de los pecados de todo el mundo. Él es el pago total por nuestra salvación, para nuestra salvación. Entonces Él dice, ¿saben una cosa? También tengo otras ovejas. Y estas otras ovejas son los gentiles. Y ustedes saben que cuando Cristo resucitó de los muertos, que Él dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo, no solamente Israel, ir por todo el mundo. Entonces, muchos de los israelitas no recibieron a Cristo. Muchos sí lo recibieron, pero muchos lo rechazaron, como la predicación que di el domingo. Cristo es la piedra de tropiezo y muchos tropezaron en él. Muchos no lo vieron porque ellos estaban esperando un rey que iba a sentarse en un trono en Jerusalén y que iba a librar a los judíos de la esclavitud de Roma, así como Moisés había librado al pueblo de la esclavitud de Faraón en Egipto. Y Dios tenía la idea de que Jesús iba a ser un rey eterno, no un rey temporal aquí en la tierra. Ustedes saben que la tierra se va a acabar, ¿no? La tierra es temporal. Vivimos en esta tierra. Pero si me dejan un momento, nada más quiero agarrar este tema.
Es un poco aparte del pueblo de Dios. Pero miren conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Verso 11. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, mire lo que dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ningún lugar se encontró para ellos. El mundo, la Biblia dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán. Y si lo lees en la nueva traducción viviente, utiliza la palabra desaparecerán. No sé si hay una palabra, pero yo la voy a inventar. Y es la palabra descrear. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero llegará el momento en que Dios va a descrear los cielos y la tierra. Entonces, Dios hizo los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero va a llegar el momento en que Dios va a deshacer los cielos y la tierra como la conocemos. Primera de Juan 2:15 dice, y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ese es un concepto que podemos ver, y también más adelante en las prédicas que estoy dando de Pedro, lo vamos a mirar en el capítulo 2, más bien capítulo 3 de Segunda de Pedro, pero busquen allí conmigo en Segunda de Pedro, capítulo 3, y el verso 11, dice Segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios o del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán, que dice, deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Saben ustedes que lo que nos espera a nosotros, el pueblo de Dios, es la eternidad con Él? Es estar en estos cielos nuevos y tierra nueva. Por ejemplo, Noé y su familia conocieron ambos mundos. Conocieron el mundo cuando estaba lleno de maldad antes del diluvio. Pero luego ellos honraron a Dios, buscaron a Dios, se arrepintieron y se metieron al arca, se salvaron. Y Dios destruyó aquel mundo. Dios destruyó toda la maldad. Y luego ellos conocieron un nuevo mundo, un
o sea, un nuevo principio, etcétera. ¿Sí me explico? Lo mismo va a suceder con nosotros. El pueblo de Dios, conocemos este mundo, conocemos aquí, pero también un día vamos a conocer la eternidad con Él. Entonces, ese es un concepto que Pedro maneja. En capítulo 1, vamos a mirar 2 de Pedro, capítulo 1. Y el verso 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciega o ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y aquí Pedro habla de cómo Dios nos redimió y habla de que tenemos que añadir al amor, la virtud y la fe, el dominio propio, conocimiento, todo eso, virtud. Y él dice, si tenemos todas estas cosas, vamos a tener la vista de la eternidad. Cuando Pedro dice aquí, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, significa que la persona no puede ver lo de la eternidad, que no puede ver más allá que este mundo. Dios quiere que veamos más allá que este mundo. Y como pueblo de Dios tenemos que ver más allá. Entonces, Jesús tiene otras ovejas. Volviendo al tema, porque me agarré un caminito ahí por un rato. Pero este mundo termina. Entonces el pueblo de Dios permanece. Entonces Jesús dice, yo tengo otras ovejas. Vengo por las ovejas perdidas de Israel, pero quiero tener un pueblo en todo el mundo. Y Dios ama a todas las naciones. Él ama cada persona, porque cada persona es hecha a su imagen y semejanza. Entonces, tenemos el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, en Romanos también vemos cómo Pablo, vamos a capítulo 11 de Romanos, pueden leer Romanos 9 y Romanos 11, pero aquí habla de que los gentiles fuimos injertados porque la rama principal del olivo, que fueron los judíos, fueron infieles, abandonaron a Dios, así como Gomer abandonó a Oseas. Entonces, mira capítulo 11, verso 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos al celo. Cuando Dios hizo al pueblo de Israel, Dios había dicho, ustedes van a ser mi pueblo especial sobre todos los pueblos. Pero Israel falló. Israel no cumplió. Entonces Dios dice, bueno, voy a agarrar a los gentiles. Isaías profetizó y dijo, fui hallado por pueblo que no me buscó.
Un pueblo que ni me buscaba, Dios lo buscó a ellos. Amén. Y ese somos nosotros. Y aquí en todo este pasaje, eh, por falta de tiempo, no lo voy a leer detalladamente todos los versos, ¿verdad? Um, pero vamos al verso 16, 17. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactas. O sea, el lugar que tú ocupas como cristiano, como hijo o como hija de Dios es un lugar de privilegio. Y debemos así considerarlo. Es un gran privilegio que yo soy cristiano, que yo soy hijo de Dios, que Dios me ha perdonado mis pecados, que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo nunca debo jactarme de que soy bueno, de que soy cristiano, de que yo tengo algo o he hecho algo. No, para nada, porque Dios es quien hizo todo. Él es quien nos tomó y nos injertó en su familia. Él nos adoptó. Entonces Él dice que debemos tener humildad, debemos tener el temor santo y reverente de Dios, honrar a Dios, ¿verdad? Y dice que si los olivos originales fueron cortados, así como un jardinero poda una planta, Dios llegó y vio la planta que él había sembrado a Israel y vio muchas ramas secas y muertas y Dios las cortó. Pero Dios dijo, yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo. Y Dios miró alrededor y dijo, bueno, ahí están los gentiles, los voy a agarrar y los voy a meter en mi familia. Un lugar de privilegio, amados. Y aquí lo habla todo esto, ¿verdad? Verso 19. Bueno, verso 18, no te jactes contra las ramas. Si te jactes, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Dios es quien nos sustenta, su palabra nos sustenta. Yo no controlo, yo no sustento nada. Ni siquiera como pastor de Agua Viva, yo no sustento la iglesia. Dios sustenta la iglesia, Dios sustenta el ministerio. Hemos sido injertados. Todo, absolutamente todo es de Dios. Es un privilegio que nos llamemos pueblo de Dios. Y dice el 19, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Sabes? David fue injertado como rey en el lugar de Saúl, pero David nunca se gozó de que Saúl fuese quitado. Al contrario, David procuró el bien del rey Saúl. Esther fue injertada en el lugar de Basti. Y Dios dice con Juan el Bautista que él puede levantar desde las piedras,
Juan lo profetizó. Él dijo, si ustedes no honran a Dios como pueblo, Dios va a levantar otro pueblo de las piedras, porque Él puede levantar sus hijos desde las piedras. Entonces, Dios está diciéndonos, quiero un pueblo, voy a tener un pueblo. Mira todo eso que vengo diciéndoles, todo lo que Dios ha hecho para tener un pueblo, ¿verdad? Desde que comenzamos a ver en Adán, en Noé, en Abraham, en Moisés, Jeremías, Oseas, Juan el Bautista, Jesucristo murió para comprar un pueblo para sí. Dios injertó a los gentiles para tener un pueblo para sí. Unos últimos versos el día de hoy, pero Tito capítulo 2 me fascina. Vamos a Tito. Capítulo 2, verso 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Tito 2:11. La gracia de Dios es revelada en la persona de Cristo Jesús. Y Él es salvación para todos los hombres. Tito 2:11. Enseñando, que nos enseña la salvación cuando hemos recibido a Cristo, que renunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién? Mire lo que dice el 14, lo que Él hizo. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? ¿Qué quiere Dios? Un pueblo propio. Quiere una iglesia. Y cuando hablamos de sembrar iglesias, es hermoso ante los ojos de Dios los que llevan el evangelio. Y es hermoso cuando hablamos de una persona que puede entrar a algún país, algún barrio, algún sector, en alguna parte, ¿verdad?, del mundo, a un lugar donde nadie conoce a Dios o muy pocos conocen de Dios. Y una persona como siervo o sierva de Dios puede sembrar el evangelio y Dios levanta ahí una iglesia y Dios se goza porque dice, ahora sí, tengo aquí un pueblo mío, un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, esto siempre, siempre, siempre ha sido el sueño de Dios. Por eso nos creó, porque Él quiere amarnos y Él nos ama, y Él quiere que le amemos a Él. Y como dice en 1 de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Pero Tito es muy claro. Dice, Cristo murió
se dio a sí mismo en la cruz. Derramó su sangre, dio toda su vida para redimir para sí y para purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y también en Pedro, donde yo estoy predicando los domingos, de hecho este domingo que entra, lo voy a leer y en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, el encabezado en mi Biblia dice el pueblo de Dios. Y Pedro escribía a los gentiles. Es una carta universal, no solo a los judíos, aunque sí hubo judíos, obviamente, que llegaron a leer esta carta. Pedro está escribiendo a los cristianos perseguidos y en su gran mayoría eran gentiles. Así es porque Pedro dice esto. Mas vosotros, verso 9, sois linaje escogido. En el Antiguo Testamento los gentiles no eran el pueblo escogido, no era un linaje escogido. Ahora sí. Real sacerdocio. En el Antiguo Testamento solamente la tribu de Leví eran los sacerdotes. Ahora todo el pueblo de Dios somos sacerdotes en el mismo templo. Ahora somos real sacerdocio. No cualquier sacerdocio, sino un sacerdocio con realeza, ¿verdad? Y luego dice nación santa. Y voy a explicar ese domingo otra definición que me encanta. Ustedes ya lo van a tener antes, pero la palabra santa muchas veces lo identificamos algo sin pecado, algo entregado a Dios, y eso es correcto, totalmente correcto, 100%. Pero otra definición de la palabra santidad es algo valioso. La Santa Biblia. Mi Biblia es muy valiosa. El Santo Matrimonio. Oh, mi matrimonio es muy valioso. La Santa Ciudad de Jerusalén. Así describe Juan en Apocalipsis. La Santa Ciudad. Dice, yo vi descender del cielo la Santa Ciudad. ¿Qué valor tiene? Y Dios habla de su pueblo. Dice, ustedes son una nación santa, una nación tan valiosa para mí, de tal manera que yo pagué por ustedes con la sangre de mi Hijo Jesús. Dice Pedro en capítulo 1, fueron redimidos, rescatados, no con cosas corruptibles como de plata o de oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces somos una ciudad, una nación valiosísima, una nación santa para Dios. Amén. Pueblo adquirido. Eso es algo que dice Dios. Antes no, cuando yo quiero algo y no lo tengo que adquirir. Y aquí dice Pedro, pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos, fuimos comprados. No éramos pueblo, pero con Cristo y su sacrificio en la cruz fuimos adquiridos. Dice, para que anunciemos las virtudes de nosotros, no. Nuestra chamba es anunciar las virtudes de aquel
de Cristo, ¿verdad? Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Antes no éramos el pueblo, pero ahora sí lo somos. Ahora sí hemos sido adquiridos. Ahora sí hemos sido injertados. Y en alguna manera cumplimos el sueño de Dios. Debemos levantar las manos y decir, Señor, te adoro, te doy gracias que soy tu pueblo, que tú me amas, que soy tu hijo y tú eres mi Dios. Amén. Dice, en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Amén. Entonces aquí Pedro también enfatiza esta gran verdad de que los gentiles también somos el pueblo de Dios. Y ya el último verso para hoy, Apocalipsis, capítulo 7. Verso 9. Esto es el sueño de Dios cumplido. Juan lo vio. Y dice, después de esto miré, Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas las naciones, de tribus, de pueblos, lenguas. Dice que ellos estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces aquí vemos el sueño de Dios ya cumplido, lo que Él siempre ha querido y ha anhelado y ha deseado tener, ese pueblo que le ame, que le adore, que es celoso de buenas obras, que reconoce el lugar de privilegio que ocupa y le demos la gloria a Dios. Entonces, amados, pues yo les dejo este estudio, lo dimos en dos partes y también ustedes cuando ahora leen la Biblia, anotan las frases cuando habla del pueblo de Dios, mi pueblo, el pueblo de Israel, la iglesia, lo pueden identificar en el plan de Dios desde el inicio, que siempre Él ha tenido de tener un pueblo. Entonces vamos a orar y así vamos a concluir la clase, amados, el día de hoy. Señor, te damos gracias de todo nuestro corazón. Nuestro corazón estás muy agradecido contigo porque nos has escogido como tu pueblo, porque tú pagaste el precio tan valioso por nosotros. Señor, gracias, Padre, gracias por que ahora somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Queremos honrarte, queremos servirte, queremos extender tu amor a los demás. Queremos cumplir tus propósitos. Señor, vemos tu sueño desde el inicio de los tiempos,
desde los días de Adán, de Noé, de Abraham, de Moisés, de Jeremías, de Oseas, de Juan el Bautista, de Jesucristo, de los tiempos de Pablo, de Tito y de Pedro, y aún en el futuro, cuando Juan vio que de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, toda lengua, todo dialecto, allá había personas redimidas ante tu trono, dándote las gracias, la gloria, la honra, la alabanza, diciendo, Señor, por tu sangre hemos sido redimidos. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Dios, yo bendigo a estos alumnos, pido que los guardes, que tu presencia esté con cada uno de ellos, que así como hablamos en la clase de hoy, que tú eres un Dios personal, tú te identifiques con todos tus hijos, tú amas a todos tus hijos. Oh Dios, bendice cada uno en manera personal, en manera total, en manera especial. Te amamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, reciben un abrazo de mi esposa y tu servidor. Los amamos y los bendecimos en Cristo Jesús.